RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Cuanto más egocéntrico era, más importante me consideraba y más argumentos intelectuales tenía contra la existencia de Dios, cuenta Thankar, que a los 20 años ya era un ateo acérrimo. Hola amigos, les saluda Esteban Lozano. Hola Beni, ¿qué tal estás hoy? Bien, aquí preparada para una nueva historia. Intrigada, suena interesante. Sí. También les saluda desde el control Mercedes García y nuestro invitado hoy, ya lo conocéis, de la semana pasada y de tantos años, es José Pablo Sánchez, pastor evangélico y presidente honorífico de la Comunidad Cristiana Evangélica de Cisón. También, y por eso digo que le conocéis, ha sido director de este mismo programa durante 17 años. ¿Qué tal estás, José Pablo? Encantado de estar aquí contigo, Esteban, con Beni y en la casa de la radio, así que feliz de poder compartir este tiempo juntos. Pues si te parece, comenzamos ya. Bienvenidos todos a Historias de Fe, un programa de la Iglesia Evangélica. Kyle Thankar se bautizó con 14 años después de haber asistido a la iglesia de forma intermitente, pero su fe era más bien nominal, no era sólida, y al llegar a la universidad se centró en sí mismo. Quería ser la persona más exitosa e interesante del mundo. Cuanto más egocéntrico era, más importante me consideraba y más argumentos intelectuales tenía contra la existencia de Dios. Cuenta Thankar que a los 20 años ya era un ateo acérrimo. Creía conocer todas las falacias del cristianismo, ridiculizando a los creyentes tanto en privado como en público. Mientras, la salud de Kyle se fue deteriorando. Había sufrido su primer ataque de pánico con 19 años. Sentía la garganta hinchada, no podía respirar, tenía ardor y entumecimiento en las extremidades y la cara. Los músculos se me contraían en la cama y el corazón se aceleraba. Describe Thankar sobre sus ataques de pánico cada vez más frecuentes e impredecibles. Te sientes abrumado e irracional. A punto de terminar la carrera, Kyle iba de médico en médico buscando respuestas y alivio. Las pruebas eran inconcluyentes y se automedicaba para sobrevivir. Una ansiedad constante se apoderó de su vida. Puse mis objetivos en dos cosas: el examen para el título de abogado y pedirle matrimonio a mi novia Hannah. En 8 días lo conseguí, estaba emocionado, pero también muy preocupado. Después de conseguir mis sueños, seguía sin tener paz y empecé a desesperarme, explica Thankar. Entonces sucedió algo extraño. Hannah y Kyle paseaban por el centro de su ciudad muchos domingos, cafeterías, un mercado agrícola y el edificio de la iglesia de la calle Perla con gente sonriente en la entrada. Un día le sugerí a Hannah entrar sin la intención de creer en nada, solo esperaba música emotiva y un ambiente de club social. Además sospechaba que ella quería ir y eso me haría más respetable como futuro esposo, confiesa Thankar sorprendido por la calidez de aquella gente que no le dejó pasar tan desapercibido como él pretendía. El pastor nos recibió con entusiasmo y yo me preparé para destrozarle el sermón, pero al escucharle mi escepticismo se derrumbó. No era la religión de paja que acostumbraba a atacar. Me dejó una impresión de verdad y la necesidad de profundizar. Empecé a leer el Nuevo Testamento y libros de apologética. Cada domingo asistimos a la iglesia, mientras la ansiedad seguía acosándome. Una noche Kyle sintió que ya no podía más. Intentó todas las técnicas de yoga que conocía para calmarse, pero sin mejoría. Se dio por vencido, cansado de intentar y fracasar, cansado del dolor físico y emocional, cansado de cargar con sus expectativas, cansado del miedo y, sobre todo, cansado de estar cansado. Boca abajo en mi esterilla, en plena noche, postrado en todos los sentidos, le dije a Dios: hágase tu voluntad. Cuenta Kyle.
Lo repetí hasta que encontré otras palabras para expresarle mi necesidad. Todo cambió esa noche. Recibí la paz que describe Pablo a los filipenses. Mi cuerpo empezó a sanar y la depresión y la desesperación fueron sustituidas por la alegría y la esperanza. Pues seguimos con José Pablo Sánchez. Vamos a tratar algunos temas que nacen de esta historia. José Pablo, Kyle describe su enfermedad como una ansiedad debilitante. Le afectó mental, física y emocionalmente. Luego descubrió la relevancia del aspecto espiritual. Háblanos un poco de esta área del ser humano. Bueno, puedo hablarte de este área del ser humano, el área espiritual, desde una perspectiva cristiana, ¿no? Para nosotros los cristianos, la naturaleza humana pues tiene una parte inmaterial, y esa parte inmaterial es lo que llamaríamos la parte espiritual, ¿no? Y de hecho, al leer en la Biblia cómo Dios creó al ser humano, encontramos un texto que dice que entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ese aliento de vida marca la diferencia entre el ser humano y el resto de los seres vivos en la creación. De nuestro espíritu, de ese aliento de vida, nace el intelecto, las emociones, las pasiones, la creatividad, nuestra propia conciencia. Es la imagen de Dios que todo ser humano tiene, y por lo tanto también lo que le da dignidad, le da un valor único y un valor exclusivo. Y un apunte más: el espíritu del ser humano trasciende el cuerpo, es decir, es eterno. Cuando el cuerpo deja de existir, porque el cuerpo muere, el espíritu permanece vivo, ¿no? Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando está en la cruz y uno de los ladrones le pide que tenga de él misericordia, la respuesta de Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, aquel ladrón murió, pero sin embargo Jesús está hablando de él como que va a seguir viviendo, ¿no? Entonces, en la creación del ser humano, el espíritu del ser humano estaba en armonía con Dios, y por eso sentía paz, sentía alegría, sentía propósito. Todo estaba funcionando fenomenal en su interior, en su entorno, en sus relaciones, en sus sueños, en sus ilusiones. Todo funcionaba bien. Era una unión entre el espíritu humano y Dios que le daba una existencia realmente plena y buena. Pero el hombre decidió rebelarse contra Dios, romper esa relación con Dios, y la Biblia califica justo ese momento como la muerte espiritual. Lo que implica es una ruptura, relaciones rotas, corrompidas, donde el hombre, la parte espiritual del hombre, la relación del hombre con Dios se rompe, ¿no? Y es triste porque a partir de ese momento nuestro espíritu está como buscando su hogar, porque salió de su hogar. Y Kyle dice que experimentó el cristianismo desde pequeño de alguna forma, pero lo consideraba una religión de paja, hasta que escucha el mensaje del Evangelio. ¿Qué marca la diferencia? ¿Qué es lo que cambia aquí? Pues me alegro mucho que me hagas esta pregunta, porque la puedo conectar con lo que acababa de decir, ¿no? Conecto con lo anterior, ¿no? Ese espíritu que estaba muerto, separado de Dios, vuelve a tener vida cuando se reconecta con Dios. Es decir, de hecho es de lo que habló Jesucristo, de hecho habla el Evangelio. Jesucristo vino para reconectarnos, reconciliarnos con Dios. Lo que marcó la diferencia para Kyle fue entender que estaba separado de Dios por sus propias maldades, su rebeldía, su arrogancia, y que Jesucristo había pagado la culpa, la condena, lo que estaba impidiendo que él pudiera reconectar con Dios, ¿no? Aquello que realmente le impedía conectarse con Dios, que son nuestras maldades, Jesucristo lo había llevado en la cruz, de modo que la condena que nuestras maldades, rebeldías, arrogancias provocaron fue pagada por Cristo en la cruz, y ya no hay condenación para aquellos que se arrepienten y aceptan el perdón de Dios. Y eso fue lo que hizo Kyle, ¿no? Entender la posibilidad de reconectar con Dios y aceptar el perdón de Jesús y comenzar una nueva relación con Dios. Y eso no se lo dio la religión, no se lo dio el cristianismo. No se lo dio la religión, fue una experiencia personal de buscar a Dios y de, digamos,
reconectar con Dios. Aceptar ese regalo, ¿no? Que tú Sí. decías que Jesús ofrece, ¿no? Vemos, por otro lado, el factor circunstancial en esta historia. Entran en una iglesia y eso cambia sus vidas. Hay quien cree en las casualidades, otros confían en el karma. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre el papel de Dios en nuestra vida? Bueno, el tema es complicado, ¿no? Es complicado el tema de dónde entra dentro de la casualidad, ¿no?, la parte humana y la parte divina, ¿no? Yo creo que ahí hay un elemento de misterio bastante importante, ¿no? Uh-huh. En este caso, nuestros protagonistas pues deciden entrar en una iglesia por casualidad y allí nace en ellos un interés genuino por Jesús, ¿no? Sin embargo, yo conozco a muchas personas que están asistiendo a iglesias evangélicas por años y que siguen siendo ateos y siguen siendo indiferentes y no hay en ellos ningún interés por conocer la realidad de lo que enseña el Evangelio, ¿no? O al menos no lo manifiestan exteriormente, ¿no? De modo que ¿por qué unos sí, por qué otros no? No lo sé, ¿no? Lo que sí veo en la palabra de Dios es que Dios se revela en la vida de todas las personas, sean cristianas o no. Dios se revela en la vida de todas las personas. A todos les demuestra su amor, su poder, sus atributos, pero no todos responden igual ante esa acción divina, ¿no? Y eso lo vemos muy bien en la historia que le pasó a los 10 leprosos que se encontraron con Jesús, ¿no? Lo podemos leer en Lucas 17:11, ¿no? Jesús va a entrar en una aldea, fuera de la aldea hay 10 leprosos que en aquella época evidentemente vivían totalmente apartados, separados, intocables, ¿no? Y esos 10 leprosos le piden a Dios misericordia, a Jesús le piden misericordia, ¿no? Entonces Jesús les dice, mira, pues ir a mostraros al sacerdote, que eso es lo que tenían que hacer según la ley. Y según iban, fueron sanados, ¿no? Bueno, pues de los 10 que fueron sanados, solo uno volvió a darle las gracias. Y yo creo que hay muchos leprosos sanados hoy en nuestro mundo que no quieren volver a reconocer la misericordia de Jesús. Es también una actitud del corazón, ¿no? Efectivamente. Y por mucho tiempo así vivió el protagonista de nuestra historia, esa ética egocéntrica por la que Kyle pensó que, bueno, podría vivir toda su vida, era su máxima, pero acabó siendo su destrucción. ¿Qué nos ha llevado a pensar que ese es el mejor camino? Pues yo creo que estamos rodeados de influencers, modelos, héroes que venden esa forma de ser, ¿no? Esa forma de vivir, ese ser humano autosuficiente que consigue triunfar humillando a los demás o al menos indiferente a los demás, ¿no? Algunos de los políticos más influyentes del mundo son narcisistas, egocéntricos, abusones. Algunos de los empresarios más ricos del mundo están cortados por el mismo perfil. Yo no puedo borrar de mi cabeza cuando leí la biografía de Steve Jobs. Sabéis quién es, ¿no? Fundador de Apple, de Macintosh. Él siempre aparcaba en el vado de minusválidos. Siempre aparcaba en el vado de minusválidos. Porque él creía que se lo merecía. Porque él tenía derecho a hacerlo. Porque él pensaba, se había abrogado a sí mismo el derecho de hacerlo, ¿no? Como una persona tan inteligente puede ser tan egoísta. Pues lo era. Y lo era. Y cuando ves su biografía, lo ves. Y esos son los modelos, ¿no? Entonces nuestro mundo está fabricado así. Solo el que decide ir contracorriente, siguiendo a Jesús como modelo, puede salir de esas ataduras. Y por último, José Pablo, ¿cuál es la paz de la que Pablo, el apóstol Pablo, habla a los filipenses en la carta que les escribe y que Kyle asegura experimentar, y cómo se puede recibir esa paz? Bueno, volvemos a la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo estaba el ser humano cuando vivía en armonía con Dios? Pues estaba en paz, estaba en serenidad, estaba en calma, gozo, felicidad, esperanza. Todo eso era lo que marcaba la existencia del hombre y la mujer en aquel momento, ¿no? Esa paz, dice el apóstol Pablo, que sobrepasa el entendimiento, ¿no? Estamos hablando de una paz que no es simplemente la ausencia de conflicto. Estamos hablando de una paz incluso en medio del conflicto, ¿no? Que es algo absolutamente sorprendente, ¿no? Además, dice el apóstol Pablo en el mismo pasaje que habla de esa paz, dice que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es capaz de guardar el corazón y guardar el pensamiento. Estamos hablando de un milagro. Estamos hablando de un milagro tremendo que no se consigue con pastillas, ni con psicólogo, ni con psiquiatra, ni con ocio, ni con vacaciones, no. Estamos hablando de una paz que sobrepasa el entendimiento y que solo es posible cuando reconectamos con Dios.
cuando volvemos a nuestro hogar de origen, donde nuestro espíritu se siente conectado, se siente en armonía con Dios, porque todo lo que impedía que esa conexión se manifestara ha sido eliminado, y nosotros hemos querido aceptar esa posibilidad, ¿no? Porque al final es una posibilidad. Dios ofrece esta reconexión a todo el mundo, esta reconciliación a todo el mundo. Decía el apóstol Pablo: os ruego por la misericordia de Dios que os reconciliéis con Dios, ¿no? Mira, a veces ni rogándolo la gente lo quiere aceptar, ¿no? Pero esa paz de la que está hablando Pablo, la única manera de experimentarla es a través de la reconciliación con Dios. Pues qué bueno que esté disponible para todos y que podamos experimentar esa paz. Gracias, José Pablo, por ese reto, ese mensaje final también. Nos hemos hablado estas 2 últimas semanas. El domingo que viene repetimos. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, encantado. ¿Te imaginas que creces escuchando de Dios, pero al llegar a la universidad decides que los argumentos de la religión no te convencen y no solo la rechazas, sino que te dedicas a atacarla en privado y en público siempre que puedes? ¿Te imaginas que tu estilo de vida, centrado en ti mismo, desencadena ataques de pánico y una ansiedad que te limita cada vez más, pero un día decides participar de un servicio religioso con tu novia para sorprenderla y descubres algo nuevo, verdadero, al escuchar el mensaje de salvación en Jesús y decides profundizar más leyendo el Nuevo Testamento? ¿Te imaginas que a medida que luchas contra la realidad de un Salvador, te hundes más y más en tus miedos hasta que una noche de angustia te postras literalmente ante Jesús, pidiéndole que se haga su voluntad, y Él te regala la paz más incomprensible que puedas imaginar hasta el día de hoy? Pues no te lo imagines más. Es verdad, la verdad del Dios que dio su vida en una cruz por amor, por ti y por mí. Cuando pierdas el control y ya no encuentres el norte, cuando se apaguen las luces. Bien, amigos, tenemos que despedirnos. Os dejamos con Niel González y su tema ¿Cuándo? Gracias por acompañarnos un día más en Historias de Fe. Para aquellos que queréis seguir investigando, queremos regalaros la Biblia como parte de nuestra campaña de promoción de lectura. Llámanos al teléfono 673-466-366 o mándanos un WhatsApp si lo prefieres y te la enviaremos gratis. Por otra parte, nos gusta recibir vuestros mensajes, así que aparta un momento y mándanoslo a ese mismo teléfono, 673-466-366. Adiós y que la paz de Cristo os acompañe. Es el final y no te quedan más opciones. Si la espada y la pared te apretan mucho los pulmones, por favor acuérdate que yo estoy cerca, no estoy lejos, que en casa tienes tu hueco y yo te espero despierto. Si no brilla más lo que ahora tienes y recuerdas que tú no eres, si quieres llamar, pero aún te duele y ya no llores más. Si no brilla más lo que ahora tienes y descubres que tú no eres, si quieres llamar, pero aún te duele, ya no llores más. Y si son más de las 12, ven igual. Si hace tiempo que no hablamos, ¿qué más da? Tú sabes que yo te amo. Y
son